Os traigo una sentencia de tarjeta revolving de menos de 6 puntos ganada. Os lo cuento. Os cuento, se trata de una sentencia que hemos ganado por una tarjeta revolving de Cofidis. Tiene menos de 6 puntos y aún así la hemos ganado. Me habéis preguntado muchas veces por estas situaciones, os comento un poco en concreto. Como siempre, la sentencia la tenéis abajo. Si vais abajo podréis verla, la dejamos a todo el mundo. Si le veis desde un móvil, pinchad en el título, será el desplegable y ahí la veréis. Os cuento algún detalle de esa sentencia. Se trata de una tarjeta revolving de Cofidis que tiene un 24,51. ¿Qué pasa? Que en el momento de contratación estábamos hablando de un 18,42 y dice el juzgado, en este caso el 34 de Madrid, que sumados el 0,20-0,30 que dice el Tribunal Supremo en su sentencia de febrero, no llega a los 6 puntos y que por tanto no da la usura al no llegar a esos 6 puntos. Tranquilos, no da la usura, pero ahí vamos con la siguiente acción. No peleamos solamente por la usura. Si no nos dan la usura, peleamos la abusividad por falta de transparencia. Y aquí veis en este ejemplo que sí, que los juzgados no lo dan. Este juzgado condena precisamente a Cofidis porque hay abusividad y falta de transparencia en esa tarjeta revolving. ¿Por qué hay falta de transparencia? Lo digo porque muchas veces nos preguntáis, oye, ¿y cómo peleamos la abusividad? A ver, hay distintos argumentos. En este caso concreto, ¿el juez qué ha visto? Bueno, ha visto que para el cálculo de los intereses se explica, la tarjeta lo explica, ese cálculo de intereses con una fórmula matemática. Una fórmula matemática ya la podéis imaginar. Rara es poco. Si eres matemático lo conoces, pero si no conoces matemática financiera, olvídate. Entonces, lo que dice el juez, con muy buen criterio, no solamente sino lo dicen más, os traigo aquí el ejemplo, que no se puede explicar el cálculo de los intereses en base a una simple fórmula matemática, porque esa fórmula matemática es difícilmente comprensible para un consumidor medio, es decir, que no la entiende nadie, sí, excepto que tú seas un especialista en matemáticas, si no, no la entiendes. Por tanto, el explicar en una tarjeta, en un contrato de tarjeta, unos cálculos de intereses en base solamente a ofrecer una fórmula matemática es obviamente insuficiente. Además, tampoco explica el sistema de capitalización de esos intereses. Es decir, la tarjeta lo que está haciendo, al ser revolving, es que los propios intereses, los propios gastos, comisiones, generan, a su vez, se meten en el capital, aumenta el capital y generan nuevos intereses. Pues ese sistema de capitalización de intereses tampoco lo explica. Tampoco explica una consecuencia de esa tarjeta, y es que conforme más aplazamiento tengas, conforme más aplazamiento vayas teniendo, la deuda aumenta también. Es decir, si tú vas aplazando conforme más tiempo, pues más deuda vas a tener al final. Tampoco se ofrece información de eso al consumidor. Ahí está la clave. La clave es que no se informa al consumidor de todas estas consecuencias, de los riesgos de los sistemas de capitalización, de los aplazamientos y aumentos de deuda, de los cálculos de los intereses que son completamente incomprensibles. Así lo dice esta sentencia. ¿Y qué consecuencia? Pues muy fácil. Anula precisamente ese sistema revolving y condena a Cofidis a pagar las costas. Es decir, el cliente nos va a pagar, a nosotros y al procurador, nada, 0 euros, ¿ok? Nada. ¿Por qué? Porque hay costas. ¿Qué sucede? Que esto es lo que planteamos nosotros en esta demanda, que el cliente le anulen precisamente este contrato, esta tarjeta, le devuelvan todo el dinero que ha tenido que pagar, intereses, gastos y comisiones, eso es íntegro para el cliente, nosotros no cobramos nada, y condenen a la entidad a pagarnos nuestra minuta del procurador, así el cliente le sale gratis, no tiene que desembolsar ni un duro. Esa es la cuestión. Así que ya sabes, si tú tienes una tarjeta revolving, con Cofidis, con cualquier otra entidad, aunque no supere los 6 puntos, puedes pelearlo, puedes ganarlo. ¿Cómo lo probamos? Con sentencias, ¿vale? Y si no es por usura, será por abusividad. Pero lo puedes ganar. Sobre todo, que no os dé miedo. Esto es una parte muy importante. Cuando salió la sentencia del Supremo, los bancos enseguida hicieron un montón de publicidad en los medios. Fíjate que las tarjetas ya no se pueden reclamar, las demandas se van a perder. ¿Y qué os dije? Confianza y peleamos. Pues aquí lo tenéis. Y es que con Cofidis, muchas veces,
nosotros presentamos reclamaciones por préstamos y enseguida Cofidis trata de decir, no, que no es un préstamo, que es una tarjeta, porque aunque sea un préstamo se va utilizando con una tarjeta y por tanto es tarjeta revolving. Esto es la argumentación básica de Cofidis siempre. No, y es una tarjeta, fíjate, no supera los 6 puntos. Mira, si es préstamo le damos caña y si es tarjeta le damos caña también, ¿vale? O sea que por ahí no tengáis ningún miedo. Hay gente que no se atreve a reclamar al Cofidis, por lo que os digo, porque han utilizado una tarjeta a pesar de ser un préstamo Cofidis y al no superar los 6 puntos dicen, ¿qué hago? Pues muy claro, aquí lo tenéis, ¿vale? Echadle un vistazo y a por ellos, sin ninguna duda, a por ellos. Camina juzgado.